semana pasada se supo que el jefe de la banda de los monos pidió 10 habeas corpus para cambiarse de género y poder percibir visitas de hombres. Con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género. Y ya que hablamos de los presos, quiero darles una pequeña primicia. En las últimas semanas se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la ley de identidad de género, pretendían argumentar que en realidad eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres, ya sea para aprovechar de las mujeres reclusas o para continuar con los negociados desde condiciones más laxas. Por eso, con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género. Bueno, ahí está la palabra de Javier Milei. Guille Cantero, ¿no? El líder de los monos es el que presentó más de 10 habeas corpus donde dice que se autopercibe mujer. Hizo otras presentaciones en las que pedía casarse con un hombre también. El problema no es el género, ¿no? Sino básicamente el tema de que lo usan para delinquir. Así como hubo un caso, ustedes se van a acordar, de un hombre que se autopercibe mujer y entonces pide jubilarse 5 años antes. Fue en la provincia de Salta, ¿no? Insólito. Como, claro, las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65, hizo esa presentación en la justicia para empezar a cobrar la jubilación a los 60. Impresionante. Impresionante. Bueno, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que esto no tiene que ver con el género, el caso del jefe de los monos, sino que es un intento de ampliar la lista de visitantes autorizados a las cárceles. Pero vamos a hablar con Eduardo Jérome, que es abogado penalista, fue juez, así que conoce varias historias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Franco, muy buenas noches. Bueno, doctor, esta es una novedad. El presidente va a hacer algo bastante importante, de obviedad absoluta, que es evitar que encima que son delincuentes te tomen el pelo desde las cárceles, ¿no? Desde dentro de las cárceles. Por supuesto, Franco. La ley de identidad de género que salió con un buen pensamiento para atender a determinada cantidad de personas que estaban en ese orden, que es del año 2012, no puede invocarse para cosas absolutamente injustas. La ley no puede precisamente avalar la injusticia. Y acá, por ejemplo, hay en algunas situaciones, como por ejemplo las que has comentado sobre el beneficio jubilatorio, una persona llega a los 60 años, cambia de género solo para aprovechar, siendo mujer, poder jubilar 5 años antes, o como pasa en los torneos deportivos, que juega una tenista supuestamente contra tenistas mujeres cuando realmente su contextura, su físico hace que sea muy superior. O una boxeadora. O una boxeadora o un boxeador. O sea, cuando hay justas realmente en la que el físico influye muchísimo, bueno, invocar esto realmente es crear una situación de injusticia absoluta. Y acá es más grave todavía, porque acá lo usan para robar. Exactamente, con los presos pasa exactamente eso, realmente crear una situación como el otro día que violaron a una interna, a un preso que se autopercibió mujer, se crea una situación que realmente es deplorable. Entonces me parece que eso fue en Córdoba, esto que está contando, ¿no? Córdoba, claro, sí, tal cual. Lo que ha dicho el presidente hoy de impedir que estas situaciones puedan producirse me parece de una lógica, de una obviedad, como has dicho, absoluta. Esto no puede tolerarse, no puede, ¿por qué? Porque no es una aplicación recta de la identidad de género, esta es una aplicación torcida, desviada, de aprovechando esa situación para conseguir una ventaja ilegal. Doctor, ¿cómo funciona el tema de los derechos de los presos, los que están obviamente privados de la libertad? ¿Cómo funciona ahí? Por ejemplo, este hombre tiene 113 años de prisión, ¿no? Tiene una condena a 113 años de cárcel. Por la cantidad de delitos vinculados al tema del narcotráfico. ¿Cómo funciona ahí el tema? ¿Tienen derecho, por ejemplo, para hacer un cambio de género? Más allá de que no los cambien de cárcel. Mire, los presos, si precisamente quieren hacer un cambio de género, en la cárcel tienen que tenerlo prohibido. Y me parece fantástico. ¿Por qué? Porque es una situación que no se admite. ¿Por qué? Porque no se imagina que ese cambio de sexo que se pretende hacer
tenga un propósito real, un propósito verdadero, y además, aunque en algún caso lo pudiera tener, es de imposible cumplimiento. Entonces me parece perfecto que se lo prohíba directamente mientras están en la cárcel. No solo mientras están en la cárcel, sino que mientras cumplan su condena, mientras están ya procesados en una causa con posibilidades de que puedan ser condenados, pues ya lo deben tener prohibido, absolutamente. Esto es, creo que hay proyectos ya en ese aspecto, y me parece que la ley tiene que ser modificada, porque ninguna ley está hecha para crear precisamente excepciones que van en contra de su espíritu. Pasa, por ejemplo, con el tema de los teléfonos celulares, ¿no? Que también ahí hay un cambio que intenta impulsar Patricia Bullrich, es decir, que no tengan acceso, que incluso han utilizado los teléfonos para cometer otros delitos. Por supuesto, los presos no pueden invocar derechos que tienen el resto de los mortales, porque si han cometido un delito y están purgando su pena en una cárcel, pues tienen que tener restricciones. Y sabemos que el caso de los teléfonos celulares, ¿para qué funciona? Para que estén organizando muchas veces robos, para que estén organizando felonías de las cuales están en la cárcel por ellas mismas. Entonces, hay derechos que deben ser recortados, por ejemplo. Creo que una malhadada idea de darle a los presos, y no solo eso, a los delincuentes, a los victimarios, derechos que no se le han dado nunca a las víctimas, han cambiado el eje sobre el que se sustentan las relaciones en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque resulta que los delincuentes tienen derechos y las víctimas no los tienen más porque han sido robadas, han sido vejadas, han sido violadas o han sido directamente asesinadas. Sí. Esto no se puede tolerar al amparo de una filosofía que dijo ser garantista, pero no era garantista, porque las garantías, lo sabemos, se le tienen que dar a la víctima también, o más a la víctima que al victimario. Sí. Esto era una ideología que podemos llamarle abolicionista, porque abrogaba por la abolición de la pena, del derecho penal. Y esto fue sostenido realmente por toda una ideología que el kirchnerismo se plegó a esto, para llegar a que estar en la cárcel hasta sea una jauja realmente, como ha sucedido con el batallón militante y con otras circunstancias. ¿Por qué me hizo acordar al batallón militante, doctor? No quiero recordar esos momentos. Bueno, además todo lo que vivimos ahí en la provincia de Buenos Aires con la liberación de los presos, ¿no? En plena pandemia, o el propio expresidente Alberto Fernández defendiendo los derechos de los presos a no contagiarse, entonces había que liberarlos, ¿no? Y eso, bueno, marcó toda una historia, ¿no? Alrededor de la justicia penal. Exactamente. Fíjense, este ejemplo que estás mencionando es muy clarito para que no se contagien, si precisamente estaban en un lugar cerrado para que no se contagiaran, para que no se contagien los mandamos a la calle. Entonces, no solo se contagiaban, sino que además seguían robando, y el que pagaba el pato, el que sufría las consecuencias de esto era la gente, la sociedad. Nada pensaba esta gente que fueron, ojo, no eran solamente del Poder Ejecutivo de la provincia, hubo jueces, hubo fiscales de gran nominación que estaban, pero liberando gente en forma indiscriminada, en forma impune. Todo esto realmente causó un gran problema social y nadie paga el pato, nadie es responsable de esto. Bueno, por eso enhorabuena que cambie esta filosofía. Milei dijo hoy en esta ceremonia de entrega de sables, estaba junto a Patricia Bullrich, escuchémoslo, ¿no? Los buenos son los de azul, dice. A ver. Porque el Estado debe garantizar la protección de la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Y para poder cumplir con esta misión primaria, nuestra administración se ha abrazado a 3 pilares fundamentales, los cuales quiero recordar. Pilar número 1, el que las hace las paga. Es decir, el delito hay que castigarlo en todo momento y en todo lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pilar número 2, el orden público es sagrado. La calle es de todos. No la pueden secuestrar un puñado de inadaptados para tener de rehén a todos los argentinos. Desde el 10 de diciembre el que corta no cobra y en consecuencia se terminaron los piquetes. Pilar número 3, los buenos son los de azul, los malos son los delincuentes.
Dicho de otro modo, el Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios, no proteger a los victimarios y abandonar a las víctimas. Bueno, ahí estaban las tres frases, ¿no? de Milei: el que las hace las paga, el orden público es sagrado, dice la calle es de todos, y los buenos son los de azul, dice los malos son los delincuentes, que es parte también, ¿no?, de la política que junto a Patricia Bullrich llevan adelante, doctor Jerome. Pero precisamente, escuchar esto de boca de un presidente es una bocanada de aire fresco para todos los que pensamos que, fíjense cómo se había trastocado la situación, que se llegaba al extremo de que una persona era asaltada, como ha pasado con más de un comerciante que era asaltado en su negocio, o personas que le entraban a su casa, se defendían porque tenían un arma y resulta que eran tratados con más severidad que al delincuente. O sea, pasaban por situaciones de tener que estar preso, cuando se veía a ciencia cierta, a primera vista se veía que era un hecho de legítima defensa. Bueno, volver a escuchar una sensatez en el cual los buenos son los de azul, que son los que nos defienden, los buenos es la gente que es víctima, a eso tenemos que proteger y no al delincuente. O sea, cambiar esa estructura, esa filosofía, tenemos que festejarlo. Realmente, como les dije, es una bocanada de aire fresco. ¿Cómo baja esto a lo local? Porque, bueno, el conurbano está explotado, ¿no?, de hechos de inseguridad. Nosotros todos los días contamos una gran cantidad de episodios en distintos lugares del país, por supuesto, pero en algunas zonas del conurbano es realmente zona caliente, ¿no? Es decir, nadie hace nada. Yo ayer lo marcaba, digo, motochorro. A nadie se le ocurre una idea para terminar con ese flagelo, que es que escuchás ya el ruido de moto y sabés que te van a afanar, ¿no? Es decir, dos personas en moto y tenés la sensación de que esta vez te toca a vos. Digo, no han tenido una sola idea para intentar aplacar, sobre todo en el conurbano, ¿no?, el tema de los robos en moto. Sí, porque realmente no hay interés en hacerlo, Franco, no hay interés. ¿Por qué? Porque primero había salido una disposición que decía que los que iban en moto tenían que tener ciertas características, tenían que tener chalecos, tenían que estar de esta forma, de un color. Bueno, nada se aplica, nada funciona, porque no hay interés en hacerlo. ¿Por qué no hay interés? Porque precisamente, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires sigue gobernada por gente que practica este sistema de privilegiar al delincuente en vez de la víctima. Entonces, lamentablemente, no va a cambiar. Y en el conurbano va a seguir siendo el flagelo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque cuando es impune, el delincuente se siente todavía con más ganas de poder cometer delitos porque sabe que no le va a pasar nada. Sí. ¿Sabe qué? Ahora que lo escucho, es interesante lo que dice, porque ahora que lo escucho me doy cuenta que es así, no quieren, no les interesa hacerlo, no quieren hacerlo, porque esta historia de decir, bueno, no se puede, ¿no?, la inseguridad es muy difícil solucionarlo, digo, no hacen nada, con lo cual vos podés decir que es algo muy difícil si intentás hacer algo. La provincia no hace nada. Nada, con el tema de los motochorros es cada día peor. Hemos contado historias, ahí estamos mostrando a 4 motochorros, pero hemos mostrado de bandas de motochorros, ¿no? Tipo 6, 8, andan por la calle robando como si nada, ¿no?, en un raid, y no se hace nada. Digo, más allá de que después haya muy buenos policías que los persigan, arriesguen su vida, no digo ese capítulo, digo como estrategia, como decisión política, como medidas a tomar, ¿no? No critico, digo, al policía que arriesga la vida corriendo a los motochorros. Digo que tiene que haber un plan de seguridad. Por supuesto. Y además, cuando ese policía que arriesga la vida termina teniendo un problema por arriesgar la vida, por tratar de detener al chorro, ese policía nunca más lo va a hacer, y además el compañero va a ver que ese que sufrió problemas por tratar de detener al chorro, tampoco lo va a hacer. Entonces se agranda la situación. Y a los 20 días lo liberan encima. Exactamente. Ver eso es ver, decir, bueno, ¿para qué cuerno yo arriesgué mi vida para esto, para que salga en la puerta giratoria? Y lo de que no se puede hacer nada es falso. ¿Por qué? Porque hace un año atrás también no se podía hacer nada con los piquetes, no se podía hacer nada en Santa Fe con el narcotráfico, y sin embargo se están logrando cosas. ¿Por qué? Porque se hacen. Los piquetes desaparecieron de la ciudad. Esto es algo fundamental y se pudo hacer. ¿Por qué?
porque se aplicó la ley a rajatabla y cuando se creía que era impune, no terminaba siendo impune, terminaba siendo preso, terminaba inclusive en un enfrentamiento con la policía, no se iba a premiar al que le pegaba a la policía, sino al que la policía actuaba. Totalmente. Esto es lo que hace que un flagelo termine, Franco. Totalmente. Escuchemos a Cuño Libarona unos segundos nada más, porque habló el ministro de Justicia sobre el tema de género y puntualmente defendió un proyecto para subir las penas cuando hay falsas denuncias de violencia de género. A ver, escuchémoslo. Crea situaciones injustas, gente en prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia, sin necesidad de prueba alguna, del impedimento del padre con el hijo, de prestigio familiar, de prestigio social, pérdida laboral, y entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Bueno, estaba dando este argumento allí en el Congreso donde se presentó este proyecto para subir las penas ante falsas denuncias, doctor. Impecable el ministro de Justicia, Franco, impecable. ¿Por qué? Porque si la denuncia es verdadera, es real, y se procede así con el infractor, con el que comete ese hecho que son aberrantes realmente, está perfecto que le pase todo lo que le tiene que pasar. Ahora, cuando se prueba, y no son pocos los casos, lamentablemente, en que el despecho, la rabia, las bronjas que se tienen a raíz de la relación, se hace una denuncia falsa, bueno, en ese caso debe tener una sanción real, efectiva, porque eso va a hacer que no se haya más denuncias falsas. Vos sabés que las penas tienen un efecto no solo para la persona que las recibe, sino para la sociedad, que está mostrando que el que comete un delito, el que se porta mal, para decirlo de alguna manera, recibe una sanción. Entonces, en cuanto haya una pena impuesta a una persona que hizo una denuncia de este tipo falsa, bueno, creo que se van a cuidar todas las demás de poder hacerlo, porque están usando una prerrogativa que se les da, que es real y correcta, bueno, la están usando en forma injusta y eso es lo que lleva a que no corresponda. Sí, sí. Está claro que obviamente hay un problema de violencia de género en la sociedad, sin duda, ¿no? Hay situaciones muy violentas, mujeres en situaciones realmente vulnerables, pero eso se supone que está contemplado hoy, ¿no? Digamos, tienen penas. Después está el trabajo de mirar que la justicia actúe, ¿no? Y que las escuchen y que se lleve adelante el juicio y las penas se cumplan. Pero acá está el otro capítulo que es el de la falsa denuncia, ¿no? Aprovecharse de eso para conseguir otro objetivo. Exactamente, si esto es real, como decíamos, ninguna duda cabe que debe procederse con una firmeza absoluta, porque esa gente que comete esos delitos de género y demás, bueno, es una violencia que tiene que ser erradicada de la sociedad y que tiene que ser erradicada, como dije, con firmeza, con penas, con sanciones reales y concretas. Ahora, cuando se usa esa posibilidad, ese derecho, con un fin espurio, bueno, ahí entonces el que lo hace también tiene que ser el que reciba la sanción. Esto es indudable. Gracias, doctor Eduardo Jerome, por acompañarnos. Buenas noches, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, Franco. Gracias, es uno de los capítulos del día, obviamente.